Todo vida. Bueno, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan. Creo que es un día magnífico para el pie plátano, como diría Salinger. Tenemos el gusto de presentar el libro Leviatán, Policía Política Cubana y Terror Socialista, del periodista cubano y escritor Joe Suárez. Leviatán obtuvo en el 2021 el premio Ilíada de Periodismo en su primera edición. Doy la palabra al director de Ediciones del Linde para que nos presente quién nos acompañarán en esta tarde. No, nada, darle las gracias a ustedes por estar, como Liliana decía, estamos en la sede de Ediciones del Linde, este es un lugar como de trabajo, Ediciones del Linde, invertido, pero bueno, A las tensas. Y cuando hay oportunidades especiales lo convertimos en algo más que un espacio de trabajo, sino un pretexto para, y sobre todo cuando recibimos en Madrid visitas que nos encantan, ¿no? Y entonces, bueno, se convierte en un espacio para permitir el diálogo, conocernos, encontrarnos y estas pequeñas actividades culturales que podemos crear acá. Hoy estamos presentando este libro, Joe Suárez, Zenén Alonso, periodista de Árbol Invertido, escritor, filólogo, está a cargo de esta presentación. Le doy las gracias a ustedes, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por Instagram de Árbol Invertido y a la extensión. Muchas gracias a ustedes dos y a los dejo ahora. No, gracias a ti, Francis. Bueno, primero que todo eso, saludar a todos los que están presentes, tanto aquí en la sala como a través de nuestras redes sociales de Árbol Invertido y a las Tensas. Y bueno, un placer estar aquí contigo, Joel, para conversar hoy un poco, como estaba bien decía Iliana, sobre este libro tuyo, Leviatán, Policía Política Cubana y Terror Socialista, que fue merecedor del primer premio Ilíada de Periodismo. Y bueno, antes de darte la palabra, quería mencionar un poco en la nota de contraportada, un poco de tu obra, de lo que has hecho, algunos de los galardones que han recibido para que el público te conozca un poco mejor. Bueno, Joe Suárez es autor de libros de no ficción como La Otra Isla, finalista de la beca Michael Jacobs en 2016 e International Book Latino Award en 2019. Otros títulos como En esta ribera mi cuerpo, mención Premio Casa de las Américas en 2018 y El soplo del demonio, violencia y pandillerismo en La Habana, que ha sido traducido a idiomas como inglés e italiano. Ha publicado también en medios como Newsweek, Viz, Univision, El Español y El Espectador. Obtuvo además el premio de reportaje de Editorial Bien Media en las ediciones de 2017 y 2018 y ganó la beca Gabo de Periodismo Cultural en 2018 también. Así que bueno, nada, Eva, si quieres empezar y bueno, hablarnos un poco. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí. Esta presentación lo organizamos como lo organizan los amigos, ¿no? De ahora por ahorita, como se dice en cubano. Yo estaba de paso ahora por Madrid porque vengo al evento Colping de periodismo y los amigos de Árbol Invertido me dijeron tienes que presentar el libro. Yo les dije vamos a hacerlo, tenemos también el gusto de tener, no acá presentes, pero con el libro a Ediciones Ilíada de Amir Valle, uno de los más importantes escritores de no ficción cubanos vivos. Y bueno, a todos los que han estado involucrados, gracias. Todavía hay gente entrando, así que muchas gracias también a los que van llegando. Yo quería empezar un poco por la parte que no está en el libro, es la parte final. El libro narra, el título es bastante explícito, ¿no? Pero el libro narra un poco la historia de la policía política en Cuba, ese cuerpo represivo que ha estado sometiendo las libertades de expresión, una especie de ejército personal del dictador Fidel Castro Ruz y bueno, ahora heredado a Miguel Díaz-Canel. Y a la misma vez es un texto que entrelaza mi historia personal. No me gusta llamarme una víctima del Estado, sino como enemigo del Estado. Y en esa lucha desigual entre un Estado totalitario, el último de Occidente, y un ciudadano, bueno, las consecuencias que eso trae, ¿no? Acarrea para uno como individuo. Entonces, les decía que quiero empezar por aquello que no está en el libro, es una especie de epílogo del libro que no está allí, y cuento un poco qué fue de mi vida una vez que terminé el libro. El libro llega hasta el año 2021 aproximadamente, coincide un periodo de represión contra mí y contra mi familia por mi actividad como periodista en Cuba, y a la misma vez estaba la pandemia.
Era todo un escenario bien complicado que nos ponía en riesgo a mí, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo. Y finalmente en el año 2022 salimos al exilio. Vivimos ahora en Ohio, en los Estados Unidos. Voy a leerles esta especie de síntesis y epílogo del libro y les invito, por tanto, bueno, a comenzar la presentación con este texto. Imagina que no tienes nada, ni siquiera libertad, y debes sonreír. Que un grupo te pide entusiasmo ante la muerte y la miseria, mientras veda la prosperidad. Imagina que el Estado prohíbe educar a tus hijos según tus principios, que, como un culto, cientos de miles de niños repiten cada mañana: seremos como el Che, o sea, seremos como un asesino, antes de entrar a clase. Esa es Cuba, hace más de 60 años. Podemos decir que Cuba ocurre todavía, como quien dice que el cáncer existe aún. El socialismo apesta a muerte ajena. El tirano vive entre mansiones, yates y sirvientes, mientras predica las bondades de la miseria. Quien no sonría y pida libertad, recibe golpes y cárcel, como los más de 1000 presos políticos que ahora mismo están en cárceles en la isla. A quien saque a sus hijos del sistema, el sistema los separa de sus hijos, como el matrimonio pastoral de Ramón Rigal y Adi Espósito, que en el año 2020 sacaron a sus hijos del sistema escolar, y bueno, yo cubrí en extenso para Diario de Cuba ese caso. En 2020, justamente, un oficial de la policía política me había dicho que no podría criar a mi hijo, porque yo era un contrarrevolucionario. ¿Que qué le iba a enseñar al niño?, preguntaba escandalizado. Luego le aseguró a mi madre, que también estaba en ese interrogatorio, que iba a sufrir cuando yo estuviera en la cárcel. Mi delito, hacer periodismo. Cuando cubría amenazas contra grupos cristianos sin registrar, o la criminalidad en La Habana, al régimen le fastidiaba. Pero cuando publiqué investigaciones sobre tortura, cibervigilancia o presos políticos, la ira era perceptible. La tapa del pomo fue cuando, en el momento de mayor represión, cuando me agredían amigos de mi familia cada 3 semanas, escribí este libro, un libro que trenzaba la historia de la policía política y mi experiencia como enemigo del último estado totalitario en Occidente. Después de un secuestro, reclusión domiciliaria, una deportación dentro de la isla, actas de advertencia, multa, decomiso de bienes, seguí escribiendo, y sobre temas cada vez más escabrosos. Cuando me regularon, me prohibieron salir del país, eso es lo que significa regular. Investigué sobre esa lista negra. Cuando me detuvieron, escribí sobre cubanos detenidos. Cuando me citaban a estaciones policiales en medio de la pandemia, publiqué sobre el asunto. Si el Estado ponía un obstáculo, encontraba allí una voluntad para trabajar. Y sé que muchos otros periodistas independientes en Cuba hoy siguen teniendo esa voluntad. Si a fuerza yo perdía el pulso con la dictadura, de su lado las armas, del mío estaba apenas la voz, en el plano ético podía pelear. Y desde la estética también, narrando el dolor de un modo sugestivo. La belleza como valor, de la que hablaba Sir Roger Scruton, era una bofetada a un sistema que construye grisura, colectiviza y uniforma el pensamiento. A un régimen de mentiras se le opone la verdad, como a lo horrible lo bello y a lo bueno lo malo. En ese resistir, Dios fue personalmente para mí una torre fuerte, y el regalo suyo también, esa primera patria que es la familia. Después de volver de una lluvia de amenazas al abrazo de mi esposa, la sonrisa de mi hijo o la oración de mi madre, aquello era revitalizante. Sabía que en la lógica totalitaria, a cada escalón represivo, sucedía mayor presión. No dejé de hacer periodismo y en Cuba, si eres frontal con la idea socialista, no te quiebras y no pactas, el final casi seguro era la cárcel. Era tiempo, en 2020, de salir al exilio. Ese año obtuve una beca de investigación como profesor para una universidad de Europa Central. Cuando recibí el email de aceptación temprano en la mañana, mi esposa y yo nos abrazamos. Cuando el niño bajó de la cama a fundirse, nuestro niño bajó de la cama a fundirse en nuestra alegría. Él no entendía, pero era una oportunidad para salir de aquel infierno tropical, cumpliendo 2 condiciones que nos eran sagradas. La familia no se dividía y no habría pacto con el tirano. Sobre este segundo asunto había conocido penosos casos de personas que prometieron no hablarían mal sobre la revolución o que dejarían el periodismo con tal de abandonar Cuba, y a mí personalmente me parecía indigno hacer algo así para eliminar la regulación que por más de 2 años
pesaba su veneno. Si por 8 años había escrito en el vientre del monstruo y había apoyado las sanciones contra el régimen antidiplomático que preguntaba, no iba a quebrarme aún. Para cortar la cadena de la regulación, pensamos en instituciones de la sociedad civil prestigiosas que mediaran ante el Ministerio del Interior. Un pastor evangélico me dijo que él llamaría o escribiría donde fuera necesario. Otro religioso, el cardenal Juan García, también se mostró dispuesto a ayudar. El primero estaba en medio de una batalla contra el Estado. A pesar de su disposición en dar la pelea por mí y mi familia, me parecía un peso extra la situación. La comunidad de fe siempre fue un refugio. Mensajes de mis pastores cada vez que salía de un interrogatorio, el abrazo de amigos con los que crecí yendo a campamentos de verano, o las ancianas intercesoras diciendo oramos mucho por ti. En 2022 un policía se apostó frente a mi casa y me entregó una citación que me obligaba a acudir a la estación más cercana. Intuí que la mediación del cardenal estaba dando frutos. Aquel día, el oficial de la policía política que me interrogó no amenazó como siempre que me procesarían por mercenarismo o por propaganda enemiga. El discurso cambió, que el régimen nunca deseó dañarme a mí o a mi familia, que abrirían las rejas, palabras textuales, pero no podría regresar. Yo no vuelvo a Cuba mientras haya socialismo, le dije. El militar levantó la vista de una agenda, sonrió con ironía y volvió a escribir en el papel. Estaban desesperados en aquel momento, y creo que todavía hoy, por sacarle presión a la caldera. El Estado apresura, especialmente desde 2021, el exilio de ciudadanos incómodos. Hasta noviembre de 2022, ya estas son cifras antiguas, solo ese año, 313.500 cubanos llegaron por tierra y mar a Estados Unidos, es decir, desde enero salió casi el 3% de los 11 millones de habitantes en la isla. Ahora sabemos que no son 11, que son menos. El porcentaje es mayor si contamos los que salen a otros destinos, como España o Rusia. Las causas rondan la fuerte represión a las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 y la crisis económica de 2019, llamada la coyuntura, por el agudo declive de Venezuela, esa colonia de ultramar castrista. Los cubanos, que en más de 6 décadas no han podido votar con sus manos, votan con sus pies. Huyen del desastre marxista a través del estrecho de la Florida en botes caseros, a pesar de los tiburones, o por selvas centroamericanas, amén del crimen organizado. En esa estampida salieron activistas, comunicadores y cubanos en general que se oponían de manera más o menos abierta al totalitarismo. La guerra en Ucrania obstaculizó una pronta partida mía y de mi familia a Europa Central. En ese tiempo, la policía política me presionaba a través de llamadas telefónicas. Seguí trabajando y estando en vivo. Hacia el verano, una organización pro derechos humanos me invitó a presentar en Miami y Washington D.C. el largometraje Cuba Crucis, del que después vamos a hablar en New York, que había filmado secretamente por más de un año un equipo de amigos y yo. Pero la embajada estadounidense recibía por entonces a poquísimos solicitantes de visita. Semanas después, vi el Mar Rojo abrirse. Mi familia y yo teníamos finalmente un permiso para entrar a Estados Unidos. Nos demoró un mes más cumplir el entonces mandato federal de vacunación contra el COVID-19. Las llamadas de números desconocidos seguían, siempre con la misma voz militar, pujando para convertirme en una apátrida. Por aquellos días reencontré una foto tomada en 2017 en Santiago de Chile, frente a la instalación representada por una escalerilla de un avión que rememoraba con el vacío al final de los peldaños la incertidumbre del exilio. Nunca imaginé que cobrara tanto sentido en mi vida personal, 5 años después. Es una foto que íbamos a tratar de poner ahí, pero como estamos acá en un espacio bien íntimo, esta es la imagen. Está en el Museo de los Derechos Humanos de Santiago de Chile. Y yo me la había tomado allí, sin saber que, bueno, 5 años después tendría un significado terriblemente familiar, ¿no? Los últimos días en La Habana, recibí amigos en mi casa. Rodaba en mi moto por avenidas del oeste, sin rumbo, abriendo mucho los ojos, como para que toda la ciudad entrara en mi memoria. La mañana del 23 de agosto de 2022, abracé a mi madre, 1,60 m de fe. Hay frases que te marcan para siempre. Un hijo de Dios no sirve al hombre. Te prefiero lejos antes que preso. Ella, mi madre, es lo que más extraño. En el aeropuerto de La Habana, desde el chequeo de aduana hasta el proceso de abordaje,
Un oficial de la policía política permaneció cerca. Era la voz en las llamadas. Si dábamos un paso en la fila, él daba otro. Si nos deteníamos, él también se detenía. No le molestaba que notáramos su presencia. Era su fin allí. Había vivido en la isla así, con el Estado monitoreando cada movimiento, vigilado literalmente hasta los últimos pasos. El militar se detuvo. Mi familia y yo entrábamos al puente entre la terminal y la aeronave de American Airlines. No recuerdo mucho más de ese momento final. Solo a mi esposa apretando mi mano y a mi hijo entre nosotros pidiéndonos un beso. Muchas gracias. Ciertamente tremendo, impactante tu testimonio, ¿no? O sea, yo he leído el libro y sé bien que eso que nos narraste ahora, digamos que fue la consecuencia final de todo esto que lo antecedió, ¿no? Y bueno, en este caso, tanto ese fin como este camino que tuviste que recorrer fueron ambos llenos de espinas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, entonces en ese caso, regresando aquí al libro, yo quería hacerte una primera pregunta, para hacer una especie de esforzado, ¿no? Para que nos hables de la construcción de este libro, de los conceptos que utilizas, de las fuentes, los testimonios, etc. Y bueno, digamos que cualquier investigador, incluso no investigador, cualquier lector común, lo primero que se fijaría no en un libro, sino en cualquier tipo de producto cultural sería en el título que lleva, ¿no? En el título que lo representa. Y en este caso, tú has titulado Leviatán. Ajá. Digamos que el subtítulo es Policía Política Cubana y Terror Socialista, que ya nos explicita cuál va a ser el tema, ¿no? Pero Leviatán, exactamente, según mi lectura, puede tener varias interpretaciones, tanto una literaria, un libro anterior que tuvo ese nombre, como otra más bíblica, ¿no? En mi caso, yo me fui por ahí, incluso encontré un versículo que lo menciona y quería, bueno, si me permites leértelo, quería leerte este versículo, para pedirte aquí, bueno, tú me hables de él. Ajá, es Isaías 27:1. Dice así: en ese día el Señor castigará con su espada feroz, grande y de gran alcance, a Leviatán, la serpiente que se desliza, la serpiente enrollada. A mí me gustó mucho esta traducción, o sea, comparé varias, pero me gustó mucho esta por el hecho de que es una serpiente, se desliza, que está enrollada, y me parece que incluso eso tiene que ver con este Leviatán, con este monstruo que tú describes aquí. Bueno, ciertamente Leviatán, el monstruo mítico, viene del Antiguo Testamento. Tú has leído uno de los fragmentos que lo menciona. Pero también hay una visión política detrás de Leviatán. Hobbes, el politólogo, el pensador de la política, fue el primero que mencionó al Estado como un gran Leviatán. Y lo mencionaba como un monstruo que estaba conformado por todos los demás, por todas las personas que convivían en un país, en una demarcación territorial. Y en ese sentido, sí, por una parte es una especie de monstruo antediluviano, la personificación que trato de hacer de la seguridad del Estado, la policía política, como ese monstruo, pero a la misma vez también trato de remitir al concepto de Hobbes, que fue quizás uno de los primeros que conceptualizó justamente el Estado moderno. Y la policía política cubana es una suerte de columna que sostiene esa maquinaria represiva que es el Estado totalitario cubano. Y yo creo que muchos de los que estamos acá de alguna manera hemos sufrido, hemos visto las espinas de ese monstruo, las garras de ese monstruo. Y por otra parte, tú me preguntabas también cómo fue el proceso de producción, ¿no? De creación del libro. Mira, a mí mientras estas cosas me iban pasando, las que cuento aquí, yo las iba escribiendo. Y los que tenemos una vocación por la literatura, por la escritura, es como que tenemos que contar las cosas y tenemos que ponerlas en blanco y negro. Y yo no sabía si eso iba a ser un diario que después le iba a regalar a mis nietos. Yo no sé si era algo que iba a leer después mi hijo cuando tuviera suficiente edad, pero sencillamente estaba escribiendo. Y sobre todo me interesaba tratar de plasmar lo más fielmente los diálogos, o sea, cómo hablaban estos señores que están del otro lado, ¿no?
que tienen el poder del Estado en su brazo, estos rostros, estos cuerpos gaseiformes que son los oficiales de la seguridad del Estado. Y la idea era también eso, construir un relato que después, o sea, que sirviera para la posteridad. Luego sale la convocatoria del premio Iliada, del editorial del mismo nombre en Alemania, y digo, esto me parece que puede ser un buen tema para compartir en el concurso, ¿no? Y estuve trabajando en él mientras ocurrían citaciones, detenciones, un secuestro en la vía pública, y todas estas cosas traté de que quedaran ahí como un testimonio para la posteridad. Y bueno, terminamos este libro que hoy estamos presentando. Sí, con respecto a eso que mencionabas, a mí me gusta mucho la estructura del libro, porque mezclas tanto tus vivencias personales, por eso es que lo haces en testimonio, con tu investigación acerca de los órganos de la seguridad del Estado en Cuba, de cuando surgen, si son herederos de instituciones que incluso existían antes de 1959, y mencionan aquí citas a varios, digamos, dirigentes, personas que tuvieron que ver con esta organización. Aquí yo tengo, de hecho, varios nombres. Mencionas Regina Coyula, Pedro Echeverrey. Así que, bueno, con respecto a esto, o sea, ¿de qué manera tú pudiste acceder a esas fuentes, tanto a estas que citas aquí directamente como a otros testimonios, otros documentos? ¿Cómo se puede acceder a esa información en Cuba de una institución que, como tú has dicho, tanto sus agentes como ella misma es gaseiforme? Sí. Bueno, me interesaba, por una parte, hacer una investigación bibliográfica, o sea, hay cuestiones que por acceso a la fuente testimonial, o sea, no iba a poder hacerlo por temporalidad, por bibliografía, por confidencialidad también. Pero por otra parte, había periodistas, tú has mencionado dos nombres, bueno, al menos desde Regina, que es una periodista independiente que conoce ese mundo porque ella viene del Ministerio del Interior, ella desertó del Ministerio del Interior. Entonces también son personas que pueden contarte qué ocurre allí, de qué se habla, cómo está subdividida esa maquinaria que asumo debe arrastrar infinidad de recursos, debe tener todos los recursos en sus manos para reprimir. De manera que por una parte eso, la revisión bibliográfica exhaustiva, por otra parte los testimonios personales y también por otra parte los testimonios de aquellos que han sido víctimas de la represión, porque eso revela también modus operandi, maneras de entender, por ejemplo, que no solo represión es meter en una cárcel y torturar, sino también, qué sé yo, atacar psicológicamente a una persona, obviamente presionarla, mantener un sostenido camino de infortunio para esa persona, vamos a decirle así, infortunio, en su centro de trabajo, en su cuadra, poner a tus vecinos en contra de ti. Y todo eso traté de capturarlo, sin pensar tampoco que fuera un libro total, obviamente, este es un tema que no se agota allí, pero tratando de ser lo más, una palabra que está muy de moda ahora, lo más holístico posible. Y bueno, creo que ahí quedó. Cuando estaba leyendo, por ejemplo, una fuente bibliográfica que a mí me disfruté mucho leerla, es el testimonio de Wolf, que fue el último líder del Stasi. Sí. Y él habla de cómo ellos daban los entrenamientos, porque la seguridad del Estado cubana tiene como mucho que ver con la Stasi, más con la Stasi que con la KGB, la policía política alemana. Y él narraba, por ejemplo, que al inicio este señor Ramiro Valdés, conocido como Charco de Sangre, justamente por lo sanguinario que era, y que fue uno de los iniciadores de la policía política, tenía una concepción hollywoodense de qué iba a ser ese futuro órgano represivo. Yo recuerdo que Wolf, casi que un tono burlesco, le decía en sus memorias que Ramiro Valdés le pedía, bueno, sí, pero todos estos entrenamientos, pero ¿cuándo nos van a dar los bolígrafos que explotan y que tú puedes tirar así? ¿Sabes? Era una concepción completamente
hollywoodense, naif, si se quiere, de qué iban a hacer estos. Sabemos que, bueno, ellos hicieron de esa institución un paradigma de la represión en las Américas y que ahora está reproduciéndose, y eso es también parte de lo que cuenta el libro, desgraciadamente, por ejemplo, la policía política nicaragüense, desde la revolución sandinista. O sea, asesores de la policía política cubana fundaron lo que fue luego la policía política nicaragüense, o ofrecen a la SEBIN, la terrible policía política en Venezuela, un asesoramiento de cerca. Entonces, bueno, sí, es un poco la historia de la institución en sí y sus ramificaciones, las consecuencias de esa institución también. Sí, tu libro, ¿cuándo empieza y cuándo termina? O sea, ¿qué hecho te hizo a ti escoger una fecha para iniciarlo y otra para terminar? Porque como tú dices, ¿no? Es una circunstancia que se extiende en el tiempo y se va actualizando incluso los métodos represivos. O sea, ¿cuándo empieza y cuándo termina? ¿Y por qué? Sí, yo empecé en la prensa independiente, yo me gradué en el año 2014 y empecé a ejercer fuera del margen del Estado justamente en el año 2014. En agosto de 2014, con un canal extranjero que necesitaba información desde Cuba, CBN News, un canal estadounidense, y un amigo productor me dijo, oye, ¿tú quieres que...? Obviamente eso era completamente clandestino, no tenía ninguna acreditación en Cuba, ni nada por el estilo, y por eso también me metí en problemas y lo cuento en el libro. Yo creo que el libro comienza en el año 2018 y termina justamente en el año 2021. Porque la convocatoria del concurso era en el año 2021, porque ciertamente por eso me parecía importante contar con este texto, bueno, qué pasó después del libro. Y termina con un hecho que fue un punto de giro en el sentido de lo dramático que fue el secuestro en la vía pública, y lo cuento en lujos de detalle. Trato de captar las palabras precisas que usaban los represores, y después lo vimos, por ejemplo, en casos como el de Hamlet, Fernández y otros, como en un país devastado, donde no hay alimentos, donde no hay aceite, donde no hay nada, de repente estos señores tienen a su disposición jamones, o sea, las comidas que ningún cubano en ese momento podía comer. Y con eso trataban incluso de extorsionar a las personas, de presionar de alguna manera con el poder acceder a ese alimento para tu familia, a las personas que estábamos haciendo periodismo, y obviamente también los cargos, o sea, el Código Penal, el peso del Código Penal, lo mencionaba en el texto, y las constantes amenazas de, por ejemplo, procesarte por propaganda enemiga, que era entre 7 y 15 años de privación de libertad, que no es poco. Entonces, sí, el libro va por esos caminos también. Sí, aquí casi al inicio del libro, incluso como una suerte de carta de presentación, escribes textualmente, uno de ellos, estás hablando de unos agentes, uno de ellos me informó que desde febrero de 2020 tengo prohibido salir de Cuba, que esta isla es mi prisión. Ahora, como ya tú lo dijiste, y como incluso eres tú una prueba de ello, o sea, pudiste salir, pudiste escapar. Quisiera que nos dijeras un poco cómo es esa sensación que creo que todos en algún momento hemos vivido, tanto dentro como fuera, de si estás dentro, pues tienes que tener cuidado porque tal vez nunca vas a poder salir, y bueno, no salir de Cuba, vivir con esa cruz es realmente algo doloroso, pero cuando estás fuera, digamos que estás regulado a la inversa, no te dejan entrar, y como él lo has dicho, tu madre, uno tiene familia, amigos, incluso que no hubiera nadie, ¿no? Es tu país, tendrías en teoría el derecho de visitarlo como tú quisieras. O sea, como es esa doble regulación. Cuando estás dentro, no sabes si vas a salir o no, y estando fuera ahora. Sí, bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es una doble regulación, y ahora estaba hablando con un amigo y me decía, ¿tú puedes regresar a Cuba? Yo le digo, bueno, yo no quiero, pero tampoco puedo. O sea, yo se lo comentaba también.
a la gente, como lo decía allí. Mientras haya socialismo, la verdad es que yo no quisiera regresar a la isla. Pero sí, uno le duele lo que está pasando ahora con la debacle energética que hay, porque uno tiene familia, amigos, ahí están, que se ha derivado. y es correcto. Y la verdad es que en esa doble, a pesar de esa doble regulación, a la que estaba sometido dentro del Cuba, que estuve 2 años y medio en la lista negra de los regulados, yo la verdad es que no pensé, te soy sincero, no pensé nunca como, bueno, esto me puede pasar. Quizás fue pasional, ¿sabes? La pasión estaba por hacer y por contar, y no me di ese tipo de consecuencias, y bueno, también es por lo cual la maquinaria me procesa, ¿no? Y creo que ha procesado muchos de los que están acá también, precisamente porque uno como que a veces no se pone a medir las consecuencias, uno dice sencillamente, tengo una vocación para escribir, por contar, esto tiene que estar afuera. Si no lo cuento yo, y creo que lo digo yo soy muy fan de lo que es la libertad individual, pero también la responsabilidad individual. Y yo sentía que tenía una responsabilidad individual en contar eso que yo estaba viendo, que estaba escuchando, y en contarlo, bueno, de las mejores maneras posibles para que llegara, para que trascendiera, que no fuera, que no muriera con el diarismo, ¿no? Lo que se estaba contando sobre Cuba. Sí. Sí, como tú dices, no, tú aquí en este libro haces periodismo, pero haces literatura también. Yo pienso que cuando tú estás dando tu testimonio, cuando hay esa especie de intimidad de lo que se cuenta, se traspasan esas fronteras. Si con respecto al libro no quisiera decirme alguna otra acotación, pasamos a... O si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo creo que es la oportunidad de dialogar con Joe. Bueno, tuve la suerte de tener el libro que te llegó a la casa, y tuve la suerte de como que de estrenar el libro, ¿verdad? Acá, ¿no? Y enseguida, por supuesto, me llamó la atención y comencé a leerlo en el poco tiempo que tengo, y en la pila de libros que tengo por leer, escogí leerlo, y quiero decirte que realmente me apasionó, ¿no? Lo que está contando. Aparte de lo que han dicho, yo quiero situar la atención de mi lectura. Y de hecho la voy a situar porque cuando nos fuimos reprimidos también viví esa experiencia similar. Es que hay dentro de ese libro, tú hablabas de que no es el relato, la historia de la seguridad del Estado, pero yo veo que hay dentro otros protagonistas que son las víctimas colaterales y que no son tan colaterales, ¿no? Por ejemplo, yo siento que es una protagonista enorme tu madre. El capítulo de ese dedicado a tu madre es tremendo, y el dedicado a María Antonia y a María Antonieta y a tu hijo Calé, que también está presente, es un sustrato dentro de todo el libro. Yo creo que esas maneras en que tú lo enfocas y ves que también hay un sentimiento como que de culpa que subyace dentro de todo tu propia experiencia, enaltece el libro, porque lo sitúa en una posición de subjetividad y de experiencia personal que a la larga es lo que queda. Y a lo largo pienso yo que es lo que realmente nos puede hacer explicar de alguna manera toda lo demoníaco que es la seguridad del Estado. Si quieres ahondar sobre esto. Efectivamente, hay otros personajes que van atravesando el libro. Y más que enfocarlo en mí, yo creo que es la historia de mucha gente, ¿no? Y que en todas las casas cubanas ocurre que hay una generación que se inclina para ver cuando hay un discurso de Raúl o de Fidel y para oír qué está diciendo, y hay otra generación, yo siento que la mía especialmente, que lo rechaza, o sea, no quiere, no compra ese tipo de propaganda allá. A mí me ocurre, por ejemplo, en el caso con mi abuelo, que es la figura paterna. Tengo alguien a quien amo, y además trato de seguir el quinto mandamiento bíblico, que es amarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu madre y a tu padre, y bueno, mi abuelo es un poco la figura paterna que tengo, pero a la misma vez tratamos de no hablar de política porque él tiene una visión que creo que es la de su generación, es representativa de su generación, un hombre que tiene más de 90 años, y yo tengo una visión obviamente que es diferente.
Y yo siento, por ejemplo, que traté de captar esa, y me alegra que tú lo hayas traído a colación, porque a veces uno como con la historia en mayúscula se olvida de la historia en minúscula, ¿no? Todo eso, la inmanencia, las inmanencias que hay, ¿no? Los relatos que hay detrás de las palabras también. Y, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, yo recuerdo un día que yo estaba estresado por todo este asunto de la represión, y lo que me dio fue para hacer una huerta. Me dio por eso. Y yo empecé a sacar tierra de la parte de atrás del patio y hacer una huerta en la parte delantera de la casa. Era una manera también que tenía de interactuar con Caleb, de hacer algo. Era la cerrazón del COVID, era un escenario no ideal, vamos a decirle así. Y yo recuerdo que mientras yo estaba paliando tierra, mi abuelo se me acerca y me dice, no sigas, esta gente te va a matar. Y yo me imagino que a lo interior, a mí no me impactó tanto lo que hay en sí en las palabras de él, porque uno lo sabe, y yo lo estaba investigando, leyendo, oyendo de amigos, de compañeros, pero yo pienso en los dispositivos que se disparan dentro de él para a esa generación, o ese proceso que él había aplaudido, que sentía que era parte, entender que era un monstruo, y que ese monstruo se estaba comiendo a su nieto, y que obviamente estaba afectando también a su bisnieto, a Caleb. O sea, y mi abuelo es una figura que yo amo mucho, y tenemos las distancias, esas distancias brutales en política están un poco solidarizadas con el tema de la cercanía, obviamente, paternofilial, esta relación que tenemos. Y yo trataba ahí también de expresar eso que puede ocurrir en muchos otros hogares cubanos, que es las diferencias generacionales. Y creo que también lo deslizo, o sea, con vistas al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en una Cuba futura, en una Cuba libre? Tenemos que el perdón va a estar, o sea, son preguntas, va a estar en cada hogar. ¿Cómo se va a manejar ese tipo de relaciones tan espinosas, ¿no? entre las generaciones? ¿Van a despertar suficientes personas de esa generación, como despertó mi abuelo, y decir, Dios mío, ¿qué hemos hecho, ¿no? Que este proceso se está comiendo lo que más amamos, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por traerlo a colación. Sí, alguien más que... Bueno, yo tengo una especie de comentario porque yo no leí el libro, pero o sea, leí como un par de páginas, pero ya en el título, que la selección de palabras para mí el título es un ensayo en sí mismo, porque bueno, comentaba con Zenén antes también sobre la referencia a Job de Leviatán, que por supuesto incluye la referencia bíblica, pero reflexionando, o sea, como poniendo esta lección de ciencias políticas en lo que es Cuba hoy, como este Estado que es megalítico, que además es opresivo y es incluso una amenaza real a tu vida, que bueno, él está describiendo una sociedad del siglo, no sé, XVII, XVI, donde efectivamente habían hambrunas, era un Estado que se está enfrentando a otros monstruos, ¿no? Como hambrunas, pandemias, guerras entre estados nacionales que se estaban formando en ese momento, pero como en Cuba logran traer una lección de ese siglo, o sea, como Cuba tan decimonónica, tan usando elementos tan crueles como era la sociedad y la humanidad en aquel tiempo, en su estado de conciencia, logra convertirse, la causa en efecto, ¿no? Como Cuba efectivamente hace un Leviatán y crea hambruna, crea pandemia, crea miseria, y casi que la sociedad se parece a lo que pudo haber sido la sociedad de Hobbes. O sea, me parece que eso ya es como una conclusión así muy interesante, y que además identifica este Leviatán con la policía política, porque en efecto el poder invisible, o sea, yo no me gusta llamarle seguridad del Estado porque no es definitivamente un trabajo que tribute a algún tipo de seguridad. Y entonces la policía política, este poder invisible que tanto, o sea, que aprendimos o que debemos aprender a temer por las lecciones de los totalitarismos, como nos enseñó Hannah Arendt, como nos enseñó el nazismo, como nos enseña la Rusia soviética, lo que va quedando todavía, toda la Europa del Este, o sea, se convierte en el Estado, o sea, crece tanto que ya no es un asesor del Ejecutivo, ya no es un asesor de la inteligencia militar,
es simplemente todo. O sea, es el que invierte en la economía, es el que define las políticas, es el que incluso se mete con el ciudadano más simple, como podemos ser cualquiera de nosotros, porque yo a veces digo, bueno, ¿cómo yo puedo ser una amenaza para el Estado? O sea, sin dinero en el banco, sin acceso a información, simplemente con no sé, básicamente una intuición, ¿no? O sea, como una intuición que es una chispa de vitalidad, ya eso es una amenaza para el Leviatán. Y ahí hay dos lecciones contradictorias, ¿no? Porque ahora esto es como algo que la filosofía también se está encargando, de traer la contradicción y reconciliar el pensamiento, porque esto también estaba como alejado, pero bueno, esto ya es otro tema. Y hay dos conclusiones contradictorias. O sea, primero, que el Leviatán no es tan fuerte si tenemos una chispa de vitalidad como podemos ser cualquiera de nosotros. O sea, imagínense el departamento, recursos contra cualquiera de nosotros. Y lo otro es que es terrible, como, o sea, que es una fuerza terrible. O sea, que en efecto es una fuerza, pero es terrible, pero es bruta. O sea, definitivamente no entiende la vida, no admite la vida, no quiere la vida. Y ya no sé ahí como que más debate hay. O sea, ya hay el debate político, no ni siquiera podemos... Es la guerra en sí mismo, ¿no? Matándose a sí mismo y a sus propios ciudadanos. Y bueno, para no extenderme mucho, la otra cosa interesante de Hobbes, que también es algo que el Estado cubano casi como un error freudiano político, si este concepto se puede así como entremezclar, es, ellos hablan de gusanos, Hobbes también habla de gusanos que aparecen en un cadáver, y entonces es lo que no dice el gobierno, que nosotros tenemos que volver a Hobbes y leernos a Hobbes, el Estado como el miedo como último valor político, el terror, como pones perfectamente en el título, adjetivándolo con el sistema económico que eligieron o que mantienen a golpe y opresión, es que esos gusanos dentro de un cadáver es lo único vivo. O sea, no quiero como hacer que la comunidad disidente, no quiero entregarle toda la responsabilidad a la comunidad disidente sobre la vitalidad política, económica o social de un país. O sea, no estoy de acuerdo con eso. Yo, como tú, también sentí como mi padre me decía que yo ponía en amenaza a mi madre y a mi mamá y a mi hermana. Y yo era como, ¿cómo iba a lidiar con eso, no? Como, tengo el derecho yo de, en efecto, que ser represaliada a través de mi familia. O sea, nos pone en esa situación horrenda, ¿no? Como que es un laberinto ahí donde el Minotauro está como en todas partes, ¿no? Es como... y bueno, por eso te agradezco mucho el libro, espero poder leerlo y seguramente a lo mejor me identificaré en algún otro pasaje, porque, bueno, yo no tuve una experiencia tan extendida como la tuya, tampoco pasé por el fenómeno de la regulación, pero sí pasé con muchos amigos que lo pasaron. Yo misma tuve como par de entrevistas, incluso desde la universidad, pero en fin, después fue como, era más indirecto el acoso a través de mi familia, a través, o sea, como, ¿qué sistema logra hacer que tus propios padre, madre y hermana sean tus represores, no? Eso, yo no sé qué cosa más decir para que alguien entienda que lo que está pasando en Cuba es deshumanizante, a un nivel radical. O sea, no estamos hablando de una deshumanización que empieza, que es incipiente, que nos preocupa o o sea, estamos hablando de algo que va a la médula de la familia, o sea, a cosas tradicionales, a cosas que nos han hecho crecer como humanidad. Bueno, y como humanista a mí eso me preocupa enormemente. Y por supuesto agradezco a toda la gente que pongan datos, porque a veces no basta esta reflexión filosófica, claramente, hace falta los datos, que la gente entienda, que se haga más periodismo sobre eso y que se escriba sobre eso y que se publique sobre todo, ¿no? El miedo, como bien tú dices, es un recurso poderoso para las dictaduras en sentido general, para los totalitarismos especialmente. Y hay algo que ni siquiera viene, que ya está, que es la tecnificación del miedo. O sea, sistemas panópticos, por ejemplo, en China, donde hay un crédito social, un sistema de crédito social. Y bueno, cómo nos empezaron a llenar, yo creo que a principios de los 2000, las calles de La Habana de cámaras. Y esa tecnificación del miedo
también contribuye a un O control. cuando te dicen habla bajito o el teléfono está pinchado, aunque a lo mejor tú intuyas no lo saben, que no haya tecnología para sí. que espíen a cada uno de los ciudadanos. O sea, eso Exacto. van contra la racionalidad más obvia, más primer sentido. Totalmente. Y yo creo que también, por otra parte, la tecnología está ayudando a perder el miedo. Porque lo estamos viendo, y es una reflexión también paradójica que quería hacer, ¿no? Porque hay mucha gente que detrás de un teléfono está exponiendo lo que ocurre en Cuba. Y hay datos que tú hablabas, ¿no? Que la gente publique. Y sí, uno también lo ve como, súper chévere publicarlo en un libro, y como lo hace Deslinde, pero también está buenísimo que la gente lo publique en sus redes, que la gente lo publique en un tweet. Porque además esto contribuye al final a la memoria ordenada que pretenden hacer los libros, ¿no? Y que pretenden hacerlo aquellos que trabajamos con las palabras, ¿no? Eso, el miedo tecnificado se expande, pero a través de la tecnología también podemos sobrepasar el miedo. Últimamente en Madrid han ocurrido varios actos culturales que de una forma u otra, o sea, aquí estuvo Amir Valle presentando su novela, hablando de la Stasi en Cuba y demás. El documental de Pablo Giró, muy premiado, con el testimonio de Berto Padilla, que ha merecido al cabo de los años. Yo pienso que también, ustedes decían, hace falta la filosofía, pero yo pienso que sobre todo hace falta los relatos. Y para mí es muy importante esto que tú haces, que también lo que hizo Enrico con el compañero que nos atiende, que me atiende, ¿no? Testimonio de escritores, hablando sobre los tipos de la seguridad de Estado que los habían acosado durante toda la vida. La fuerza del testimonio es... Porque hace falta relatar eso. ¿Por qué? Porque en el discurso ese utópico, macro discurso, macro geopolítica que ha diseñado Cuba, supuestamente el antagonista siempre es Estados Unidos. Y la policía, o sea, los aparatos estos de defensa del Estado, parece... la historia que nos han querido contar siempre es de la guerra de la oposición a Estados Unidos, ¿no? La seguridad de Estado como el aparato para impedir los sabotajes a Fidel, que es el hombre que más intenta. Todos los días estaban tratando de matar a Fidel y no lo pueden matar. Y todos esos relatos, ¿no? Hicieron muchas series, hicieron películas y contando todo eso. Y el cubano, sobre todo, que está dentro de Cuba, lo digo por mí, por mi generación, sufríamos que esa no era la seguridad de Estado que nosotros conocíamos. El antagonista de la seguridad de Estado era yo, era mi familia. La seguridad de Estado estaba en cada centro de trabajo. Era tu hijo. Era mi hijo. Era indefenso. Que no había ningún relato. Sí, David era tú, no Cuba, no el régimen cubano. Sí, el régimen... Y Goliat era ese aparato represivo y no los Estados Unidos. Exacto. No las potencias occidentales. ¿Sabes? Y ese relato yo creo que está bien también subvertirlo, y la cultura es fundamental, porque la cultura es el líquido amniótico de la sociedad. Y de ella nos nutrimos, nos guarda, nos ayuda también a reproducir aquello que es bueno, a conservar lo bueno y a desechar lo malo muchas veces. Y sí, el relato tiene una fuerza, el testimonio tiene una fuerza brutal. Y yo creo que por eso el régimen lo sabe, y por eso la represión que hemos visto últimamente, estamos hablando de eso, con los medios independientes en Cuba, que es por ciclo, o sea, es... Pero yo creo que también ha habido una responsabilidad de la academia, de la cultura en Cuba, que ha sido un poco cómplice en eso, de no mencionar al elefante dentro de la habitación. O sea, vamos a hablar de los problemas en Cuba y empezamos a hablar teóricamente de si el socialismo funciona más o menos por todas las estructuras que han creado, y nunca mencionar al elefante dentro de la habitación, el gran elefante que lo ocupa todo, que es la seguridad, la policía política, que es el que decide quién trabaja y no trabaja, quién estudia y no estudia, quién puede vivir en Cuba y quién tiene que irse de Cuba. Es el que decide todo eso todo el tiempo, y el que decide qué libro se publica y no se publica, qué escritor puede viajar, no viajar fuera de Cuba, no, viajar de una provincia a otra. O sea, cuando la Seguridad de Estado decidió, Francis Sánchez y Elian Álvarez no pueden más ser invitados a un evento literario en Cuba, no pueden más ser jurados, eso lo decidió la Seguridad de Estado, eso es muchacho. ¿Quién emprende? ¿Quién estudia? Exacto, ¿quién estudia? Porque nos han botado en la universidad, nos han cerrado negocios, o sea, de todo. Entonces ha habido una complicidad en eso, no mencionar a ese elefante. Yo pienso que libros como el tuyo, documentales como el de Pavel, libros como los de Amir, como el proyecto de Enrico y todo lo que estamos haciendo, yo pienso que estamos describiendo el verdadero poder. Policía política, yo pienso que son las dos palabras que lo resumen. Es donde radica todo el poder de un aparato, o sea, es el corazón, yo pienso. Yo recuerdo esta parte del libro Transiciones sobre la
los procesos de transiciones en Europa del Este. No sé si fue Václav Havel que se dio cuenta que a quienes había que desarmar era la policía política. O sea, tenían todos los resortes para chantajear. O sea, y un estudio posterior demostró que donde no se había desarticulado esa policía política rápido en su momento, la transición no funcionó. O sea, tenían todos los aparatos para chantajear a todo el mundo, tenían todo, y siguieron haciéndolo, ¿entiendes? Y funcionó el autoritarismo porque la maquinaria detrás de eso era la policía política. Y yo pienso que en Cuba entonces estamos ganando conciencia en ese sentido, ¿no? Yo pienso igual que hemos identificado que el poder está en los militares, o sea, que son una misma cosa, o sea, a través del poder militar se apropian de la economía, se apropian de todo, y ahí es donde radica el poder económico que tiene esta gente, también en lo político y en lo social es la policía política. O sea, y entonces tenemos que contarlo, porque también ellos constantemente nos están difamando, nos están descalificando, tienen todos los recursos para hacerlo, hay que contarlos a ellos. Eso que tú decías, ese detalle que tú decías, yo quería decir las palabras exactas que él me dijo, eso me pareció genial. O sea, porque necesitamos eso, ¿no? Contarlos a ellos cuán ridículos son, cuán cobardes son, pero o sea, como esa misma vivencia que tu abuelo, ¿no? Descubrir en un momento, yo lo viví también en mi familia. Alguien que había sido comunista toda la vida y vino así, me dijo así, me encerró en un cuarto y dice, Francis, tienes que irte de aquí porque tú no vas a poder vivir en este país ni tu familia, ¿entiendes? Y yo tuve esa misma experiencia, me lo está diciendo él desde toda su vivencia, o sea, sobre toda su vida de compromiso acumulada, está dejando caer esta, bueno. Entonces yo pienso que libros como tuyo es genial, sobre todo por contarlos a ellos, contar ese poder, porque eso es lo que nos va a ayudar a erradicarlo en algún momento, ¿no? A decir, bueno, esta plaga es la que... Porque o sea, el poder de ellos radica en ser invisible. Y justamente algo que ellos le están sacando a la política, están deshumanizando la política, es que la están haciendo invisible. La política es pública, la debatimos entre todos tenemos isonomía, isogoría, podemos hablar, podemos decir si esta ley está mal o me conviene, porque la consecuencia la voy a tener yo. Y hay que publicar, tiene que ser expuesto, porque ellos están haciendo todo para no ser expuestos, y ese es su poder, la invisibilidad. O sea, tienen que salir a la luz, tienen que ser lo feos que son, lo monstruosos que son, lo despiadados que son, y con rigor. Como decías con las transiciones, o sea, la transición donde la policía política no se desactivó, se llaman transiciones de terciopelo, casualmente he investigado sobre eso, y las de hierro dicen eso, o sea, directamente la policía política, los fondos, los bancos, porque ellos han acumulado mucho poder por mucho tiempo. Estamos completamente en desventaja. Lo único que nos sirve es el rigor. O sea, yo estoy, por supuesto, a favor del perdón, por supuesto, a favor del diálogo, por supuesto, porque todos estos son el humanismo, ¿no? Herramientas humanas. Pero hay que ser rigurosos. O sea, se han cometido crímenes graves, y algunos de nosotros hemos sido probablemente las víctimas más favorecidas, porque logramos salir, porque logramos contarlo, porque tenemos conciencia sobre eso y tenemos herramientas para defendernos psicológicamente, defender nuestro cuerpo y nuestra familia. Pero hay gente que no lo tiene, o sea, que ahora mismo no sabe qué está pasando, que prefiere vivir el cuento infantil ese de bueno, esto no lo cambia a nadie, no sé, todas estas cosas con las que nos alienaron, que todavía a mí me funcionan, algunas cosas, tengo gatillos así, que me siento súper indefensa en situaciones bastante triviales, ¿no? De hecho, la tecnología nos ayuda porque hay algunas imágenes ahí donde muestra su rostro, que no son tan invisibles, que son ya bastante visibles algunos de esos rostros que se han dedicado a reprimir, porque aparecen en todas partes, están en todas partes. Y esos rostros también es un deber de velarlo. Hablabas del perdón, pero el perdón también tiene de cómo vamos a estructurar en esa Cuba que estamos soñando todos. Pero hay que también tener en cuenta que ellos han sido los causantes de tanto daño. Y ese perdón tiene que ser restaurativo, pero también tiene que ser reivindicativo de las víctimas. Con verdad y justicia. Entonces hay que dar esa muestra, como aparecen ahí algunas imágenes que los periodistas independientes y los activistas han logrado captar de ese poder que no es a la larga tan invisible. Porque yo nunca lo voy a minimizar, siempre lo he dicho en conversaciones privadas, te lo dije antes de que pasara todo esto, yo creo que ellos son terribles. Y de alguna vez van a venir también por ti, porque van a venir por todos y cada uno de nosotros. Por tanto, no hay que minimizarlos nunca. Por muy ridículos que sean, por muy estúpidos que nos parezcan, por muy brutos, no por gusto han durado y han perdurado y se han extendido. Por tanto, el hecho de ponerlo en su justo lugar,
por supuesto, podemos ridiculizarlo o hacer un retrato de él como es también real, pero en realidad son muy, muy, muy poderosos. Están prevaleciendo, Claro. la verdad. Sene, si quieres, Joe, si tú quieres hablar un momentico de lo que vamos a ver antes de pincharlo, un momentico. Sí, ya. Sí, había otra parte de la presentación en la que quería poner un videoclip que dura 4 minutos con 42 segundos. Es el videoclip oficial de un documental que filmé y creo que hablé sobre eso, lo mencioné en la presentación clandestinamente en La Habana con varios amigos sobre cómo la falta de libertades individuales en sentido general afectan el vivir a plenitud la fe, ¿no? En Cuba. Entonces, este es el videoclip, se filmó, bueno, después hablamos de él. Vamos a estar vendiendo el libro al final, 10 euros vale nada más, yo lo voy a estar filmando y bueno, vamos a apagar la luz allí, Mario, ayúdanos ahí a apagar la luz de atrás para ver el...
Central Lugo. Bueno, este es el videoclip oficial de un documental que se llama Cuba Crucis. Es un documental de largometraje que aborda cómo la falta de libertades individuales en sentido general, la libertad de expresión, la libertad de asociación, de reunión, afecta a los creyentes de cualquier culto, vivir a plenitud su libertad en la isla. Y este videoclip lo filmamos igual clandestinamente de noche en un estudio cuyo nombre no puede mencionarse porque si no lo metemos en problemas. Y recuerdo que nos dijeron si pueden filmarlo porque nosotros empatizamos con lo que ustedes van a cantar y magnífico, pero tienen que venir por la madrugada. Y tuvimos que ir por la madrugada escondidos con el papá de un amigo que nos llevó en el auto, un amigo nos prestó un micrófono, otro nos prestó la cámara, otro nos prestó el trípode y así se pudo hacer. Y bueno, el documental fue presentado en Washington y en Miami en el año 2022 y también estuvo en un evento colateral en la 52 conferencia de la Organización de Estados Americanos en Perú en el año 2023. Sí, decir también que el documental Cuba Crucis se encuentra disponible en el canal de YouTube de Árbol Invertido también de manera íntegra. Lo pueden ver, de hecho, ahí fue donde yo lo vi, está completo, así que en cualquier momento lo pueden ver. Y bueno, nada, para preguntarte con respecto a esto, de hecho, los tres muchachos que cantan ahí participan en el documental también, así que digamos que conocían perfectamente, o sea, el material, lo que estaban haciendo y cuál era el tema. Solo, o sea, preguntarte en tu caso, que eres periodista y además eres cristiano, en tu caso, pues la represión en Cuba era doble, o sea, se duplicaba. Cualquier situación en la que tú pudieras intervenir, podían amenazarte o podías ser tú su rehén de una manera duplicada, tanto por tu lado periodística como por tu credo. O sea, ¿de qué manera se vive así? Yo quisiera aprovechar este momento, tú sabes qué, porque a veces uno habla mucho de las cosas que pasaron y son importantes porque el relato es importante, como estaba mencionando Francis y tú también. Pero sabes qué, yo quiero mencionar a gente que se levantó cuando este tipo de cosas me estaban pasando en mi iglesia, en mi círculo cercano, y dijeron no vamos a apoyar la represión. Porque esa gente, algunos no puedo decir tampoco su nombre porque siguen en Cuba, pero pastores que dijeron, cuando yo estaba siendo citado, llamaban a las estaciones policiales, por ejemplo. Joel Suárez todavía está allí, vamos a seguir llamando para saber hasta cuándo lo van a tener allí. Yo lo mencionaba en la presentación, las viejitas que me vieron crecer a mí desde que yo era un niño de la iglesia y me decían, hey, estamos orando por ti, estamos intercediendo por ti, ayer intercedimos por ti en el tiempo de oración que tenemos. Y ese tipo de apoyos en una sociedad donde se supone que tú vas a estar atomizado, porque ha habido un cordón de seguridad que el Estado ha decidido que, o sea, tú eres una especie de virus, no debes infectar a nadie con tus malas ideas, ¿no? Es muy valioso, muy valioso. Entonces, bueno, yo quisiera, o sea, tener este momento para reconocer a esas personas que todavía muchas de ellas siguen en Cuba, y son voces anónimas. A veces prefieren eso, hey, no digas nada, pero yo recuerdo que a Yuri Valles Roca, el periodista que salió hace poco, un líder cristiano de Cuba, bien, o sea, con en jerarquía, vamos a decirle así, supo que yo iba a ir a ver a la esposa de Yuri cuando él estaba preso, y me dijo, espérate, y salió de su casa con cosas de aseo de su casa para su familia, y me dijo, esto quiero que se lo lleves y dile que estamos orando por él y por los presos políticos. O sea, en política no todo lo que se ve es lo que hay a veces, ¿no? Así que bueno, también un reconocimiento para esas personas. Sí, claro. Bueno, para terminar, para cerrar este tema, la fe para ti es un camino una vida, Totalmente, porque la fe puede moldear la cultura, la fe transmite valores, la fe transmite principios que
si se dan cuenta, el régimen lo primero que atacó fue el humor y la fe. Cerró el semanario Zigzag, donde se estaban burlando de Fidel Castro, y después, bueno, atacó a las iglesias, sobre todo la iglesia católica, pero bueno, el grupo protestante también. Y yo creo que si el Estado teme tanto a ese sector de la población, a ese ambiente cultural que genera el mundo creyente, yo creo que nosotros deberíamos también ponerle ojo. ¿Por qué le temen tanto? Esa es una buena pregunta. Bueno, alguno de los presentes quiere decir algo más sobre ¿Alguna pregunta? el tema, ¿Alguien quiera comentar sobre algo? el documental, en fin, sobre el libro incluso también, aunque haya pasado hace un año. Agradecemos la visita. Bueno, acá. Una pregunta. Tengo la sensación de que el tema cubano fuera de Cuba, o sea, en España, pero me parece que también en otros países está muy poco presente. Y por poner un ejemplo, yo recuerdo aquí en la época de la transición, que era en esa época Pinochet, la época Videla, es decir, esos regímenes tenían mucha más. Evidentemente, normalmente la situación en otros países no puedes esperar nunca que sea un tema fundamental, pero lo cierto es que yo creo que había mucha más presencia, decías, ¿sabes? La represión en aquellas situaciones, incluso muchas veces yo creo que no se ve el mismo, la represión en Cuba, el español no la visibiliza como la que pudieron sufrir, pues no sé, gente Neruda o ¿quién era este cantor? Víctor Jara, o gente de esto. O sea, eso era, en la cultura española había una cierta presencia que yo creo que falta para el caso, que en el tema político sí se hace muchas referencias a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, pero son como muy genéricas. Nos falta sobre todo la parte más vivencial, que es la que más llega a la gente, que es la que... Y entonces yo pregunto, creo que también parte de la culpa es de no sé si decir culpa, o es una oportunidad para los cubanos, creo que el intentar visibilizarse más, que tener más contacto con los partidos políticos, con la prensa, con los medios, con la cultura, que quizás sea más difícil, porque en general en España la cultura es bastante de izquierdas. Entonces siempre como que han protegido, o sea, siempre ha prevalecido esa imagen romántica del castrismo y muchas personas van a encontrar una disposición a llevar eso. Entonces no sé qué piensas tú de eso, de que no se debería trabajar más ese tema, más la gente que ya estáis en el siglo, que a lo mejor, ¿sabes? Es más fácil quizás que dirigís a Cuba, ¿no? Lo que está en el interior. Sí, yo creo que has dado en el clavo con algo. Hay coincidencias ideológicas que hacen que determinadas instituciones dadoras de sentido, como puede ser la academia, Francis la mencionaba, o los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, se abstengan de reflejar qué está pasando en Cuba con todas eso. Yo creo que hay momentos excepcionales también, ¿no? El 11 de julio fue un pico, ¿no?, de interés informativo sobre Cuba y se publicaron muchos testimonios crudos, duros, pero claro, en un flujo de noticias, noticioso que es voraz, ¿no? Ya lo que es noticia hoy, ya mañana, no importa, también es difícil sostenerlo en el tiempo. Y ese es el otro elemento que conspira en contra de una constante presencia del tema cubano, ya no de manera crítica, al menos del tema cubano, de las cosas que están pasando en la isla, que es lo larga que ha sido la dictadura, son más de 60 años, y también ciertamente supongo que los medios extranjeros no pueden estar 60 años mirando hacia una pequeña isla en el Caribe, y esto lo digo con dolor, esto lo digo con tristeza, ¿no? Me gustaría que hubiera, por supuesto, mucha más presencia, pero creo que esos son como los dos elementos que conspiran en contra de este deseo, ¿no?, de que se visibilice más. Por ejemplo, Árbol Invertido, Deslinde, otras publicaciones han encontrado su propio nicho, han fundado. O sea, es el momento de fundar, es el momento de tener un canal de YouTube, es el
abrirse una cuenta en X y empezar a hablar de qué está pasando en Cuba. Porque si las grandes instituciones ahora de sentido no ponen el foco allí, bueno, pues hay canales de YouTube que tienen millones de seguidores. Y hay algunos que yo sigo que la persona dice, voy a hacer una transmisión a las 8 de la noche y a las 8 de la noche hay 6.000 personas conectadas. 6.000 personas conectadas. O sea, hay dinámicas, hay lógicas que se han quedado atrás, como en el caso de la televisión. O sea, entonces yo lo que invitaría sería eso, ¿no? A fundar, un momento de fundar para eso, para que el mensaje llegue por otros canales. Bueno, muchísimas gracias a todos. No pierdan la oportunidad acá de adquirir este libro y que se lo puedan llevar firmado por Joel. Tenemos unos refresquitos, hay café también que podemos compartir con ustedes. Y bueno, Joel en va. la página... Colaboren con el artista cubano, como se dice. No, es una excelente oportunidad de adquirir este. Bueno, gracias a todos por venir, de verdad. Y bueno, aquí tenemos una pequeña. A ver, un pequeño vamos a mostrar el refrigerio, libro. no cerveza, lamentablemente. El gran Rafael Biche con el libro de Joel, publicado por Amir Valle, por Ediliad de Ediciones. Gracias, Biche.